Aquí estamos el equipo. Y básicamente lo que hacemos en esta asociación es compartir herramientas de entrenamiento mental para que son la base y el sustento del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Y me gustaría que este momento que voy a compartir con ustedes no solamente fuera una ponencia de este lado yo diciéndoles cosas, sino que realmente hiciéramos un espacio de reflexión, de exploración. Me gustaría que además de presentarles la teoría que hay detrás de estas técnicas, también pudieran ustedes tener un sabor de las mismas y también un sabor de por qué son importantes y cómo realmente el entrenamiento mental funge como la base del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, tanto para los que somos educadores como para los alumnos. Entonces, para esto me gustaría que comenzáramos con una muy breve reflexión basada en estas tres preguntas. La primera es, si somos educadores, reflexionar un momento en cuáles son las dificultades con las que nos enfrentamos día a día en la educación. Cuando te paras frente a un salón de clases, ¿cuáles son las dificultades que tienes tú al educar a otros? La siguiente pregunta que me gustaría explorar es que hagan un poquito de memoria, o sea, que hay estudiantes, que piensen, por favor, cuando yo estaba estudiando, ¿cuáles eran las dificultades con las que yo mismo me enfrentaba? Y la tercera pregunta es, en nuestro rol como educadores, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Básicamente, ¿para qué educamos? Les voy a pedir que nos tomemos un minutito en silencio, simplemente para reflexionar sobre esas tres preguntas y pueden hacer alguna nota en su cuaderno o en algún lugar. Y ahora les voy a pedir que por favor volteen con la persona que esté más cerca de ustedes y por un momentito discutan, nada más vamos a darnos unos 3 minutos para discutir justamente esta reflexión. Ahorita le hicieron de forma veloz en su mente, quizá tomaron alguna notita y por favor ahora les pido que la compartan.
Muy bien. Ahora les voy a pedir que si me pueden compartir algo de sus preguntas. En primer lugar, ¿qué dificultades encuentran al educar? ¿Quién se anima a compartirme algo de lo que discutieron? Sí, gracias. Bueno, las dificultades que tengo para educar es qué voy a enseñar, o qué voy a educar, a quién voy a educar, cómo lo voy a educar, para qué lo voy a educar. Creo que son, y si puedo transmitir como educador lo que quiero transmitir, o sea, esas son mis dificultades. ¿Qué, para qué, cómo le voy a hacer? Eso también un sentido de dirección. ¿Y cómo me puedo comunicar con mis estudiantes? ¿Alguna otra dificultad al educar? ¿Por aquí? Hola, en mi caso que es con niños, tienen demasiados estímulos externos y la concentración durante, más en niños que es muy corto, se me dispersan rapidito. Entonces yo creo que es por esos estímulos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues básicamente uno se llega a enfrentar a la dificultad, bueno, al menos yo, en cuanto a la brecha generacional, ¿no? Porque a pesar de que uno puede tener ciertas afinidades o que puede tener ciertos códigos en común, las generaciones, a mí me ha tocado tener la oportunidad de estar tanto en prepa como en licenciatura, pues justamente cómo lograr esa empatía con el alumnado y cómo también establecer una bidireccionalidad, no en el sentido solamente de yo llego aquí como profesor y les voy a llenar de conocimientos y iluminarlos, sino también tener esta apertura para poder establecer una retroalimentación y un proceso de educación en ambas direcciones, ¿no? Gracias. Bueno, sobre la segunda pregunta, ¿qué dificultades tenía para aprender? Pues yo creo que también el método, los métodos tan, pues sí, métodos teóricos, ¿no? O sea, mucho era de aprender, o sea, o de memorizar más que aprender o comprender, que es distinto, ¿no? Y bueno, yo ahorita como en este otro lugar, creo que la educación sí tiene que ser como más didáctica, ¿no? Más que ser teórica, que sí es importante, sí, pero ¿y cómo se lleva a cabo esto teórico a la práctica? O sea, más en el aquí y en el ahora, aterrizado. Gracias. Bueno, las dificultades que tenía para aprender, primero eran todas las fantasías esas de cuando uno está enamorado, que la adolescencia, ¿no? Que te la pasas en las nubes. Y también creo que una parte venía la falta de atención, pero creo que también era una parte de motivación por parte de los profesores, que no me sentía motivada en la manera en la que transmitían lo que ellos querían decir. Buenas tardes. Yo creo que nuestro papel como educadores es formar a las personas de manera integral, decíamos, para que tengan un bienestar, y aunque pudiera parecer muy romántico, es de que enseñarles cómo tienen que ser felices. Es lo más importante. Muchas gracias. ¿Algún otro? La tercera pregunta. Sí, aquí atrás. Gracias. Creo que el papel más importante es la empatía y el hacerles sentir el por qué es bueno aprender.
Y algo que me gustaría, digamos, recuperar de lo que ustedes han compartido son varias cosas. En primer lugar, por supuesto que hay dificultades para enseñar, ¿no? Y para aprender, todos las tenemos. Y hay dificultades que podemos identificar claramente, que a veces vienen del exterior, ¿no? Por ahí decías, bueno, es que con tantos estímulos nos distraemos. Es que hay sistemas que no te ayudan al aprendizaje, ¿no? Ese sistema de memorización, las autoridades, la falta de empatía, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos muchas veces los problemas al educar y los problemas que nosotros también tenemos al aprender, es fácil volcarnos hacia afuera. Es que es el sistema, es que son las distracciones, es que no me entienden, ¿no? Cuando yo era chica no me entendía el profesor y ahora no me entienden los alumnos, ¿no? Siempre está como dirigido hacia afuera. Pero si buscamos un poquito más, empezamos a encontrar que, bueno, realmente, ok, sí hay muchos estímulos, pero también el problema no es tanto el estímulo, sino la capacidad de poner atención de los alumnos, o la capacidad de mí como profesor de empatizar con mis alumnos, o cuando yo era estudiante, del profesor de empatizar conmigo, ¿no? La motivación, cómo se la comunico, cómo la encuentro, etc. Entonces, algo muy importante de distinguir es que efectivamente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, hay dificultades externas, no las voy a negar, ¿no? Y esas hay que trabajarlas. Pero también hay un tipo de dificultades que tienen que ver más bien con nuestro mundo interno, con habilidades como el poner atención, como poder entender al otro, ponernos en sus zapatos y empatizar, como poder tener yo muy claro mi sentido de motivación, porque desde ahí se lo puedo enseñar a la otra persona, como cómo establecer relaciones sanas con mis colegas, con mi institución, con mis alumnos, etc. Entonces hay una dimensión de dificultades externas, pero también dificultades internas. Y lo más interesante aquí es que estas dificultades internas es algo con lo que podemos trabajar. Y en eso se va a centrar esta conferencia. Algo también que me pareció muy directo, importante, es el bueno, ok, ¿y para qué estoy educando? Y aquí de inicio nadie me dijo, pues para crear súper buenos ingenieros o para generar un ejército de matemáticos o de literatos o demás. Digo, no, pues en general estamos educando para el bienestar. Y salió inmediatamente la palabra para el bienestar, para que las personas, sus alumnos, puedan también tener las herramientas para hacerlo. Pero, ¿qué es el bienestar? ¿Y cómo lo podemos cultivar? ¿Sí? De hecho, esto es algo muy importante porque el bienestar es algo que nos mueve a todos. En cada una de nuestras acciones, desde que nos levantamos y nos vamos a dormir día con día, si ahorita se rascan, pues es porque quieren estar bien. Estoy segura que ninguno se despertó en la mañana diciendo, ay, ojalá que hoy me duela la cabeza y que me la pase fatal. Todos estamos buscando el bienestar. Pero, si nosotros queremos cultivar una educación para el bienestar, transmitirlos a los alumnos qué es y cómo pueden cultivarlo ellos mismos, cómo pueden generar una sociedad donde hay mayor bienestar, pues el primer punto es entender qué significa el bienestar para nosotros y cómo nosotros lo podemos cultivar. Porque algo muy importante y que todos los que aquí son educadores creo que sabemos es que la mejor forma de educar es con el ejemplo. Podemos tener el discurso mejor articulado, con todas las citas científicas que quieras, pero si no educas desde el ejemplo, las palabras son vagas. Entonces, ¿qué significa el bienestar? ¿Cómo lo encontramos? Y esto es una exploración que tenemos que hacer primero nosotros para después poder transmitir a los demás. Y sobre todo en este espacio donde hay muchísimas dificultades a las que nos enfrentamos día a día. Por supuesto, los muchísimos estímulos externos, por supuesto, sistemas que a veces no favorecen el tipo de enseñanza y aprendizaje que nosotros quisiéramos, la ola de violencia, en fin, tenemos muchas dificultades, pero aquí la idea es cómo podemos identificarlas y trabajar no solo con la parte externa, sino desde adentro como individuos. Sí. Entonces, para explorar esta pregunta, me gustaría empezar, explorar este dilema, me gustaría empezar por esta pregunta. Nosotros creemos en el bienestar, es parte importante de la educación, es algo que buscamos como individuos día a día, pero ¿por qué? Si yo lo que quiero es estar bien y todo lo que hago es para estar bien, no necesariamente lo logro. Porque no necesariamente lo logro, ¿cierto? Aunque quiero estar bien, experimento estrés, dificultades, conflictos. ¿Hay alguien aquí que no haya experimentado algún conflicto en el último par de semanas?
que pueda decir que está completamente bien y feliz todo el tiempo? Muy difícil, ¿no? Queremos estar bien, hacemos todo, por eso elegimos una carrera, un trabajo, una pareja, nos casamos, nos divorciamos, etc. Pero no necesariamente lo logramos. ¿Por qué? Entonces vamos a abordar esto como un médico abordaría a un paciente que llega con un síntoma y le dice, doctor, yo quiero estar bien, quiero estar sano, pero no lo logro, me siento mal, hay algo que me duele. Entonces, cuando el doctor llega con esto, ¿cuáles son los pasos a seguir para resolver el problema? En primer lugar, pues el médico tiene que entender la situación de su paciente, ¿cierto? Le tiene que preguntar cuáles son sus síntomas. Y entonces el paciente pues empieza a decir, sí, claro, pues es que mire, doctor, lo que pasa es que todas las mañanas cuando me despierto me duele la panza y a lo largo del día esto se complica porque luego se me sube la garganta. Entonces uno tiene que saber cuáles son los síntomas. Y una vez que el doctor escucha los síntomas de su paciente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Alguien me puede decir? Identificar las causas, ¿no? Ahí está claramente puesto. Tengo que identificar cuáles son las causas de mi enfermedad. La panza me puede doler por varias razones. Me puede doler porque me comí algo echado a perder, porque comí mucho, porque tengo un bicho, porque tengo estrés, ¿no? Hay muchas causas para un mismo síntoma. Entonces, como médico, tiene que identificar cuál es la causa del malestar. El tercer paso es, una vez que yo sé las causas, y yo le puedo decir a mi paciente, mire, el problema a usted le duele la panza porque tiene tal bacteria que le está haciendo estos y estas sintomatologías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno, aquí dice, la posibilidad. ¿La posibilidad de qué? De curarme. Si la enfermedad que tengo no tiene cura, es muy distinta la aproximación a la vida que si me dicen que la enfermedad que tengo tiene cura. Si me dicen, pues mira, el malestar que usted está, ¿no?, sufriendo aquí en la escuela y todo eso, pues no tiene solución, más bien acostúmbrese. Pues igual mejor me voy a echar un whisky o algo así, en vez de hacer algo al respecto. Pero si lo que tengo, la causa del malestar, tiene cura, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la metodología? Doctor, por favor, deme la receta, ¿cierto? Entonces, una vez que yo conozco los síntomas, la causa de la enfermedad, el potencial de curarme y cuál es la metodología, el siguiente paso que me queda simplemente seguir la receta, ¿verdad? Ir a la tienda, comprarme las medicinas adecuadas, cambiar mi dieta, hacer todo lo que el doctor me diga y entonces tengo posibilidad de curarme. Pues en esa búsqueda de bienestar, justamente, también hay que hacer este análisis, que es lo que me gustaría que hiciéramos a continuación. La que sigue. Entonces, todos queremos estar bien, ¿sí? Pero, ¿qué es el bienestar para nosotros? Así que les voy a pedir que reflexionemos en las siguientes dos preguntas. Por un momentito, piense en dos ocasiones en que ustedes se sintieron bien. Pueden pensar, pues ayer estaba con mi papá celebrando, ¿cuáles son las condiciones? ¿Sí? Y a continuación lo que me gustaría que pensaran ustedes es, ¿cómo reconozco cuando estoy bien? ¿Sí? Si viene un marciano y me pregunta, ¿qué significa estar bien para ti, humano? ¿No? Yo digo, mira, yo reconozco que estoy bien cuando me siento así, cuando pasa esto, cuando están esta y otras condiciones. ¿Sí quedó clara la exploración? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto con dos ejemplos de bienestar. Vamos a darnos 5 minutitos para que ustedes pueden tomar nota.
Hay muchas formas de definir, identificar, clasificar el bienestar. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es la felicidad? Es algo que se ha estudiado. De hecho, desde que somos humanos, ¿sí? a lo largo de la filosofía ha habido muchas definiciones, clasificaciones del bienestar. Y en particular ahora para nosotros es relevante una definición. Es distinguir entre dos tipos de felicidad. Y de hecho esto es algo que incluso ahora está en los artículos científicos. Por ejemplo, acabo de leer el reporte, hay un reporte sobre la felicidad en el mundo, y entonces ahí también se habla de esta clasificación. Es importante distinguir entre placer hedónico y lo que llamamos bienestar genuino. El placer hedónico es el placer que yo siento cuando me encuentro con cosas que me gustan. Hoy en la mañana, ¿no? Cuando me hice mi pan con mermelada y tenía hambre, en el momento en que me lo comí, experimenté placer hedónico, ¿sí? Porque era algo que me gusta, estaba satisfaciendo además una necesidad, ¿no? Tenía hambre. Entonces, en el momento en que estaba ahí saboreando la mermelada, experimenté placer. Y era hedónico, ¿por qué? Porque dependía de un estímulo externo. Dependía de que yo me estaba comiendo mi pan con mermelada. Y en el momento en que el pan con mermelada se acaba, también se acaba mi placer, ¿sí? Es un placer que depende de circunstancias externas. Y como las circunstancias externas todo el tiempo están cambiando, es un placer que es pasajero. Una vez que está el estímulo, lo siento, y cuando se va el estímulo, lo dejo de sentir. También puedo distinguir entre otro tipo de bienestar, que aquí le llamamos bienestar genuino, y de hecho fue explorado desde Aristóteles. Él le llamaba eudemonio. Tienes un tipo de bienestar que no depende tanto de lo que yo tomo del mundo, sino de la manera en que me vinculo con el mundo. Es un tipo de bienestar que es independiente de las circunstancias externas. Puede ser que no tenga mi tostada con mermelada, que no me guste, etc. Pero eso no importa lo que esté pasando afuera, internamente hay un estado de calma, de centro, de bienestar, ¿sí? Entonces ahora me gustaría que reflexionaran de manera personal en un segundito de los dos ejemplos de bienestar en los que pensaron en el ejercicio anterior. Pueden clasificarlo como bienestar genuino o como placer hedónico. ¿Podrían alzar la mano si los dos ejemplos que exploraron fueron de placer hedónico? ¿Cuántos de ustedes, uno fue de placer hedónico y uno de bienestar genuino? ¿Cuántos fueron los dos ejemplos de bienestar genuino? ¿Cuántos tuvieron dudas o no saben, no supieron clasificarlo o sintieron que estaban mezclados? Efectivamente, cuando nosotros experimentamos bienestar, no necesariamente es blanco y negro, no necesariamente es placer hedónico y bienestar genuino, a veces viene como de la mano, ¿no? Un ejemplo, el domingo tenía mucha prisa, pero todos tenía que ir al mercado, estaba estresadísima porque tenía muy poco tiempo y demás, entonces todo molestaba en ese momento, ¿no? Había mucho sol, no sé qué, la gente no se pone en la fila, etc. Y llegué al puesto de flores. Y a mí me gustan mucho las flores. Entonces, el momento que llegué al puesto de flores, vi las flores, que es algo que me gusta, placer hedónico, ¿no? Y en el momento en que las vi, experimenté ese placer, pero ese placer me hizo calmarme un poco y decir, bueno, voy a tardar lo que no tenga que tardar. Qué maravilla que estoy en este mercado precioso. Y después, los siguientes media hora que estuve en el mercado haciendo mis compras, estuve mucho más tranquila y estuve apreciando. Entonces, ese fue un tipo de bienestar genuino que estaba experimentando, porque la condición no cambió. Yo tenía igual el mismo tiempo para hacer mis responsabilidades, estaba en el mismo espacio, pero un catalizador, algo, ¿no?, que me disparó para ser hedónico, me hizo después activar un proceso de la mente que es el de apreciar. Y entonces, al apreciar, sin importar la circunstancia, yo pude estar bien, ¿sí? Entonces, esto es importante distinguir entre estos tipos tipos de bienestar. No es que uno sea malo y otro sea bueno, simplemente son diferentes y a veces vienen mezclados. Ahora, ¿por qué es importante identificarlos? Porque si yo quiero estar bien, y yo quisiera estar bien siempre, pero el bienestar que yo quiero lo estoy buscando en circunstancias externas, pues estoy condicionada a la frustración.
¿Por qué? Porque las circunstancias externas siempre cambian. De ellas puedo tener solamente placer hedónico, pero si lo que yo quiero sentirme bien todo el tiempo, tengo que entonces recurrir a otro tipo de bienestar, que es el bienestar que depende de mi mente. Siguiente, por favor. ¿La que sigue? Entonces, nosotros estamos buscando constantemente este bienestar que dure todo el tiempo a pesar de las circunstancias, pero si solo lo busco fuera, pues voy a experimentar insatisfacción. Y lo mismo sucede con el otro aspecto de la moneda, con la otra cara, que es el del dolor o sufrimiento, ¿no? Nosotros experimentamos también insatisfacción constantemente, la que sigue, y vale la pena distinguir entre dos tipos de sufrimiento: el natural, el que viene con ser seres humanos, y el que yo le agrego cuando además estoy en el ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasó esto? Etcétera, que es un sufrimiento ya autogenerado. Entonces, bueno, si nosotros pensamos en los conflictos que tenemos al enseñar, al aprender en la escuela, con nuestros colegas y nuestra institución, cuando pensamos en algún conflicto es muy fácil poner las razones del conflicto allá afuera. ¿Por qué tienes este problema? Pues es que los alumnos no me escuchan, es que el sistema no me deja, es que los horarios no me permiten hacer lo que yo necesito, es que casi siempre está allá afuera, ¿sí? Pero si empiezo a indagar un poquito más, a lo mejor puedo encontrar, ¿no? Siempre para un tango se necesitan dos bailando, ¿no? A lo mejor puedo encontrar que hay algunas causas internas que están echando la leña, fuego a este conflicto. Entonces, ok, ya vimos nuestra situación actual. Queremos estar bien, pero no necesariamente lo logramos. Pero tal vez tiene que ver con que hay estos dos tipos de bienestar y dos tipos de sufrimiento que no hemos sido muy buenos para identificar. Entonces, ¿cuál es la causa de que queremos estar bien, pero no lo logremos? ¿Sí? Bueno, y aquí viene una pregunta crucial: si es la mente o el mundo. Ya empezamos a distinguir que aunque buscamos este bienestar muchas veces allá afuera, pero no necesariamente las circunstancias externas son las causas de nuestro bienestar o de nuestro dolor. De hecho, lo que nosotros aquí proponemos es que la mente es reina, ¿no? Como en este ejemplo que les di yo de la apreciación, puedo tener un informe perfecto, pero si no lo sé apreciar, entonces voy a estar insatisfecho. ¿De qué depende mi capacidad de apreciar? De la mente. Si yo tengo conflictos con otra persona, por ejemplo, guardo rencor, ¿de qué depende ese rencor? La persona puede que ya esté en otro país, que yo ni siquiera la vea, pero ese dolor que me causa ese rencor ya no está en la otra persona, está en la mente, que lo carga, que se aferra a esa forma. Inclusive si yo tengo una enfermedad, hay muchas maneras de relacionarse con la enfermedad, ¿cierto? Me puedo relacionar con la enfermedad con completa depresión, ¿no? O me puedo relacionar con la enfermedad como incluso una manera de crecer y de apreciar la vida. Entonces, la mente es un factor increíblemente importante en nuestra experiencia de bienestar y de sufrimiento. Pero ¿qué tanto la podemos cambiar? ¿Qué tanto trabajamos con ella? Porque de hecho no es algo que lo veamos explícitamente en la escuela. A mí, realmente, ¿no? Desde mi primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no tuve ninguna clase donde me dijeran cómo conocer y cómo trabajar con esta mente. De hecho, también lo que me decían es que cuando tú eres chiquito, pues el cerebro se empieza a formar hacia sus conexiones y conforme pasa el tiempo, pues básicamente solamente te empiezas a deteriorar cognitivamente. Si te tomas unas cervezas, pues te deterioras más rápido porque se mueren las neuronas. Y pareciera que estas cualidades de la mente y de las emociones son algo que vienen con la personalidad y que no hay mucho que hacer y que a la escuela tampoco le toca, ¿sí? Sin embargo, ese paradigma ha cambiado. Ahora sabemos que de hecho la mente y las emociones las podemos moldear, sí podemos cambiar. ¿Y por qué podemos cambiar? Básicamente porque sabemos que el cerebro es plástico, que cambia con nuestra experiencia, con lo que decimos, hacemos, pero también y sobre todo con lo que pensamos. Y este descubrimiento es de hecho la raíz y el fundamento del entrenamiento mental, de la atención plena y de las técnicas contemplativas que nosotros atentamente pensamos que son la base del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Sí, por favor. La que sigue era un videito, pero ahorita lo vamos a pasar. Y entonces, ahora sí, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo nos podemos entrenar? El proceso de transformación a mí me gusta mucho explicarlo con esta metáfora del escultor. Entonces, si tú eres un artista y quieres hacer una obra maestra, tienes tu pedazo ahí de piedra
Y el primer paso que tienes que hacer es hacer un boceto, ¿cierto? Primero tengo que pensar en qué tipo de obra maestra quiero crear. Tengo que tener un sentido muy claro de dirección. Una vez que el artista tiene su boceto, el siguiente paso es tener las herramientas adecuadas para trabajar la piedra. Porque si no tienes las herramientas, si le das una pluma, pues buena suerte, no va a poder hacer nada, ¿cierto? Entonces tiene que tener herramientas adecuadas. Y después ya puede entonces darle la forma, quitar lo que no le sirve y embellecer a la pieza. Entonces, en el proceso, la metodología que nosotros proponemos para cultivar este bienestar interno que buscamos, que viene de la mente, de nuestros estados internos, lo que necesitamos primero es tener muy claro nuestro sentido de dirección y después tener herramientas muy prácticas para que nuestra mente, que ahorita está acostumbrada a la distracción, acostumbrada a ensimismarse en sí misma, que es como un chango loco, saltando de rama en rama, poder de hecho trabajar con este chango para que sea un aliado, para que se parezca más bien a un elefante perfectamente amaestrado, que es muy poderoso, pero que me hace caso, ¿sí? Entonces necesitamos estas herramientas y después emplearlas para trabajar con todos los aspectos internos que no me sirven, que no aportan a mi bienestar y a de los demás, y para fortificar, cultivar, nutrir los aspectos sanos de la mente que me conducen al bienestar y también al bienestar de los demás. Eso es básicamente el entrenamiento que estamos proponiendo. Entonces me gustaría que aquí al menos empecemos por el primer paso, que es establecer esta visión, esta dirección muy clara. Y para eso hay un ejercicio muy lindo. La que sigue, por favor. La que sigue. A lo mejor me salté esa de la visión. La que sigue, por favor. Esa. Entonces, la visión consiste en pensar en estas 4 preguntas, que es un ejercicio que pueden hacer ustedes, se lo recomiendo cada mañana, y también es algo que los invito a que exploren con sus estudiantes. Y la primera pregunta tiene que ver con qué es lo que más desea mi corazón. ¿Cuáles son mis anhelos? O lo podríamos ver también como qué significa para mí tener una vida significativa. ¿Qué significa para mí, incluso si una vida significativa es muy amplio, qué significa un día significativo? Con mis alumnos, en mi espacio, en la trabajo, etc. La segunda pregunta es, ¿qué me encantaría recibir del mundo, de mis colaboradores, de mi espacio, para poder florecer de esa manera? ¿Sí? Pensamos un poquito en las condiciones externas que favorecen este crecimiento. La tercera pregunta, y en este caso la más importante, es ¿qué cualidades internas me gustaría poseer? ¿En qué tipo de ser humano me gustaría convertirme? ¿Y de qué hábitos o tendencias me gustaría verme libre? Y la cuarta pregunta es ¿qué me encantaría ofrecer a mi entorno? ¿Qué me encantaría ofrecer a los demás y al mundo? Entonces voy a pedir que nos tomemos, yo sé que 3 minutitos es muy chiquito para responder esto, pero al menos 3 minutitos para pensar. Y aquí la clave de este ejercicio, cuando ustedes lo hagan con un poco más de tiempo, es que no sea algo abstracto, que no diga, ay, pues yo me quiero sentir bien y quiero que todos hagan lo que yo digo y quiero ser una persona padrísima y me encantaría ser buena onda con los demás. No. La idea aquí es aterrizarlo, realmente en mi entorno, cómo se ven esas preguntas. Vamos a hacer 3 minutitos.
pues toda una campaña para ayudar a los chavos a trabajar con habilidades sociales y emocionales, porque se dieron cuenta que aunque eran chavos brillantes, tenían ese problema de que se estaban ahogando en estrés, se estaban ahogando en una falta de dirección, etc. Y uno de los ejercicios más claves de digamos, ejercicios que hicieron toda la universidad fue preguntarles a los chavos y lograr que ellos se conectaran con qué es lo que realmente quieren, hacia dónde van. Y una vez que tienes ese sentido de dirección muy claro, que tienes tus prioridades claras, y no solo lo piensas en términos externos, sino en qué tipo de persona me gustaría convertirme, todo empieza a acomodarse. Pero simplemente tener una visión clara y saber a dónde quiero ir no es suficiente para lograrlo. A veces tenemos esa idea que es con fuerza de voluntad que voy a lograr las cosas. Pero la fuerza de voluntad no es suficiente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho propuestas de año nuevo? Pues te hacen la propuesta de año nuevo, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a dejar este hábito, ahora sí voy a poner a hacer ejercicio, pero no es fácil lograrlo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos hemos dicho, ahora sí, ya no voy a enojar por esto? Pero decir, ya no me voy a enojar, no es suficiente para que te dejes de enojar, ¿verdad? Necesitamos otro tipo de herramientas. La motivación y dirección es esencial, pero no es suficiente. Entonces, en este proceso nosotros de transformación, hemos identificado que al menos necesitamos trabajar con 4 grandes rubros de nuestra personalidad para poder cultivar, ahora sí, aquellos propósitos que nos hemos puesto y para también cultivar, ahora sí, lo que conocemos como las habilidades sociales y emocionales, que tienen que ver con la capacidad de conocernos y de desarrollar, de regular nuestras emociones, de conectar con los demás, generar empatía, de poder tener una responsabilidad social, etc. Entonces, todos estos están basados, o la propuesta que nosotros hacemos, están basados en cultivar estos 4 grandes rubros. En primer lugar, necesitamos una mente calma y clara. Necesitamos que este chango loco de la mente pueda estar dedicado a hacer los trabajos que nosotros le pedimos que haga, ¿sí? Porque cuando la mente está por todos lados, uno, olvidamos nuestros propósitos, ¿no? Puedes haberte puesto una dirección muy clarita, pero a lo largo del día simplemente se te olvida qué es lo que querías hacer y qué es lo que querías dejar de hacer. ¿Por qué? Porque la atención está completamente distraída. Y cuando estamos distraídos, somos presas de nuestros hábitos. Entonces, el primer punto y la base del entrenamiento mental, en este caso es el entrenamiento de la atención. ¿Y cómo entrenamos a la atención? Básicamente, tenemos que aprender a estar presentes, ¿sí? Eso quiere decir, en vez de estar perdidos o fusionados con nuestra experiencia, simplemente piloto automático, tener la capacidad de todo el tiempo, en estos momentos, poder parar, pausar y ver, ¿no? ¿Qué está pasando adentro? ¿Qué está pasando afuera? ¿Y hacia dónde quiero ir? Entonces tenemos que tener esa capacidad. Y la atención es de hecho algo que se puede entrenar. Tenemos metodologías muy claras para hacerlo y ahorita les voy a compartir una. En segundo lugar, también hay que trabajar con nuestro mundo interno, con las relaciones con otros. Y esto nosotros lo agrupamos en el gran rubro de bondad. Entonces, por bondad aquí nos referimos a cualidades del corazón, como la capacidad, por ejemplo, de en vez de estar metiendo a todo mundo en una caja, de mis amigos y los que me caen bien, los que me dan igual, y aquellos que son mis enemigos, que es la base de un montón de prejuicios, etc. Entonces poder empezar a ver a todas las personas como seres humanos, que igual que yo, lo que quieren es estar bien y no sufrir. Y cuando yo me entreno a ver a las personas de esa manera, entonces surge una empatía muy natural, que no es inventado, no es porque tú le vas a tener un partido de fútbol que yo, sino es de reconocer esa cualidad humana muy básica que tenemos. Y para eso también hay que entrenarnos. Una vez que tenemos esta empatía, entonces podemos también cultivar ya una mentalidad más altruista, el deseo de actuar por el beneficio de los demás. Y eso también es algo que se entrena, es una habilidad desarrollada. Y finalmente, también, por ejemplo, para contrarrestar actitudes como la envidia, entonces existen prácticas que nos ayudan a aprender a apreciar, regocijarnos y generar gratitud. También esto se entrena y es increíblemente importante porque es el tipo de bienestar más barato que existe, ¿no? Cuando aprendes a reconocer las cualidades de los demás y a regocijarte de cuando otros están bien, felicidad gratis, a la hora que quieras y cuando quieras. El tercer elemento que cultivamos es el de la claridad. Esto es, no vas a tener un corazón bondadoso, abierto y empático, tienes que tener una mente inteligente para saber cómo es que realmente te puedes ayudar a ti y puedes ayudar a los demás.
pensamiento crítico, con la capacidad de ser objetivos. Y eso lo hacemos en el cultivo de la claridad. Y finalmente la dirección es algo que tenemos que ir refinando y cultivando y reajustando momento a momento. Así que es uno como de los ejes transversales de todo el entrenamiento. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos, por ejemplo, atentamente, es que las habilidades sociales y emocionales no es algo que se genera solito, como poner a las personas a jugar, a hacer deportes o enseñarles teatro o artes. Todas esas actividades son muy importantes y del exterior podemos efectivamente propiciar ambientes de mejores relaciones. Pero tenemos que trabajar de forma individual, con estas capacidades más básicas, para entonces sí relacionarnos con otros. Y esta es la propuesta esencial, porque muchísimos de los programas actuales para el desarrollo de habilidades socioemocionales es tratar de meter al individuo en ambientes donde se relacione con otras personas de otra manera. Y asumimos que de esa manera, como por afuera, va a adquirir las habilidades internas. Pero nosotros no creemos que eso es suficiente. Esto es importantísimo y necesario, pero tenemos cada uno que sentarnos y trabajar con nuestra mente y fortalecerla. Tal cual como vas a un gimnasio y entonces si quieres ser un excelente jugador de fútbol, vas al gimnasio y ves que tienes aquí medio flaco y entonces te pones a hacer pesas para fortalecer aquí, etc. Tenemos que hacer un trabajo a nivel individual. ¿Y cómo? Empezando por los profesores, los administrativos, los directivos, y después enseñarles a los chavos, pero desde el ejemplo. Esa es la propuesta que traemos. Y cultivando las cualidades más básicas de la mente que sustentan todas las habilidades sociales y emocionales. Entonces, para terminar, me gustaría compartirles un ejercicio muy básico de entrenamiento de la atención. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entrenamos la atención? Una metáfora que a mí me gusta mucho es justamente la del chango loco de la mente. Tenemos este chango que todo el tiempo nos está diciendo cosas, nos está diciendo, ¡ay, mira, fíjate aquí, qué padre! Y vamos a hablar, ¿no? Y entonces, tú le haces caso al chango y lo sigues. Y es como tu jefe. Tú le dices, sí, señor, todo lo que te dice. Mira, que es bien preocupante, que soy, ¿no? ¿Qué miedo que está pasando eso? Ay, sí, qué miedo. Y le dices, sí, señora, todo lo que dice el chango. Esa es una manera en que nos relacionamos con la mente. Y por eso nuestra atención salta de un lado a otro sin cesar. Porque todo lo que dice el chango loco, tú lo sigues. La otra manera de relacionarnos con el chango loco es como nuestro enemigo. A veces ya llegó la noche y el chango loco te dice, ay, qué difícil, que mañana va a pasar esto. Y tú te quieres dormir y le dices al chango, cállate, sácate de aquí, ¿no? Ya no me molestes. O tú sientes a lo mejor enojo por algo y dices, ya no estés enojada, ¿no? Que se enoja pierde. Y entonces empiezas a pelearte con ese chango. Pero ese chango es nuestra mente. Y si nos relacionamos con el chango como nuestro peor enemigo o como nuestro jefe, pues televisión, dolor, ¿no? Y seguimos siendo sus víctimas. Lo que proponemos aquí es una tercera manera de relacionarnos con el chango, como nuestro aliado y como nuestro amigo. ¿Y qué vamos a hacer? En vez de hacerle caso o pelearnos con él, le vamos a dar un trabajo muy puntual. Y este trabajo muy puntual es atender a las sensaciones de la respiración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos al chango un lugar donde descansar, gradualmente la mente se va calmando. Eso te ha visto incluso que está relacionado con la forma en que funciona nuestro cerebro. Entonces, en el momento que el chango está hablando, ves a tu peleando, lo que sea, le vas a decir, ok, vete para acá, vamos a notar cómo se siente la respiración, por ejemplo, en mi abdomen o en las fosas nasales. ¿Sí? Y luego, ¿qué va a pasar? Pues que el chango se va a distraer, se va a ir por algún otro lado, se va a ir con otros sonidos, se va a ir con un pensamiento, etc. Y entonces cuando se vaya, yo me doy cuenta y le digo, no, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a atender a esta sola cosa, aquí queda. Y cada vez que yo voluntariamente traigo mi atención a un lugar en específico, estoy fortaleciendo el músculo de la atención. Si yo hago así con una pesa, pues hacer eso parece muy tonto, ¿no? Pero yo sé que si lo hago muchas veces, gradualmente mi músculo se va fortaleciendo. Entonces, cada vez que yo identifico que mi mente ya se fue, está perdida con el chango o está peleándose con él, y yo voluntariamente la traigo a un objeto en particular, que en este caso va a ser las sensaciones de respirar, estoy fortaleciendo el músculo de la atención. Y luego esto lo puedo llevar a todas las actividades en mi día. Por ejemplo, a lo largo del día les voy a pedir que ensayen parar. Pueden ponerse una alarmita, ¿no? Que les recuerde parar. ¿Y qué significa parar?
en mi rollo que es de siempre, atiendo qué me está pasando, dentro, fuera, tengo emociones, cómo estoy, estoy toda chueca, estoy toda tensa, ¿no? Estoy relajada, ¿cómo estoy? Y por un momento respiro, atiendo la respiración, con el objetivo de calmar a la mente, de no relacionarme de esta manera con el chango, lo traigo, y ahora trato de traer ese estado más calmo, atento y puntual a la actividad que yo estoy haciendo. Ajá, regreso a lo que estoy haciendo, pero con más calma. Entonces vamos a hacer este ejercicio por 3 minutitos, nada más para que tengan un sabor de la técnica. Entonces para ello, les voy a pedir que nos sentemos en la orilla de la silla. ¿Por qué en la orilla? Porque algo importante en este entrenamiento es que la espalda se estira, ¿sí? Entonces yo me siento acá, no está muy derecha, ¿verdad? Pero si me siento acá, está el giro. Puedo poner las plantas de los pies en el suelo. Las manos las pueden poner donde quieran, aquí en el regazo, donde ustedes estén cómodos. Pueden tener los ojos abiertos o cerrados, como ustedes estén cómodos. Y el ejercicio consiste en simplemente atender las sensaciones de respirar. Y cada vez que la mente se distraiga, suavemente la traigo de vuelta a respirar. Para hacerlo, solo como una transición, vamos a empezar haciendo 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Con cada exhalación, soltamos la tensión extra del cuerpo. Soltamos la agitación de la mañana, expectativas, la agenda. Ahora permitimos que nuestra respiración fluya a su propio ritmo. Y simplemente vamos a notar cómo se siente el respirar. Podemos notarlo en el abdomen, sintiendo cómo se expande al inhalar, se contrae al exhalar. O bien podemos notar las sensaciones en la nariz. Quizá hay temperatura, cosquilleos, cuando entra y sale el aire por las fosas nasales. Naturalmente, la mente se va a distraer, se va a ir con pensamientos, quizá con sonidos, con otras sensaciones. Esto es normal. Simplemente lo notamos, dejamos ir esa distracción y traemos de vuelta la atención a respirar, una y otra vez. Muy bien. Podemos abrir los ojos, estirarnos, traer de vuelta la atención. Este ejercicio lo hicimos muy cortito. Podemos hacerlo así de forma cortita, muchas veces al día. Lo que se ha visto en las investigaciones es que para que este entrenamiento realice su efecto y podamos notarlo incluso en el funcionamiento cerebral, etc., hay que hacerlo un poquito más largo y todos los días. Porque formar hábitos nuevos, ¿sí? Esto es como aprender cualquier otra materia, es como matemáticas, ¿no? Si haces matemáticas 3 minutos al día, pues no vas a aprender mucho, pero si lo puedes extender en el tiempo, entonces puedes ver los resultados. En los siguientes elementos del entrenamiento, una vez que la mente está calma, con la bondad,